Buenas a todo el mundo, mi nombre es Sergio Tomás Torregrosa, soy cartomante especializado en Lenormand y baraja española y espiritista. Espero que esta ponencia les sirva para su trabajo como cartomantes y terapeutas. Quisiera agradecerle especialmente a las organizadoras por la confianza que han depositado en mí y desearles lo mejor para este y futuros proyectos. Muchas gracias a todos. Para empezar, vamos a aclarar algunos conceptos básicos. Lenormand es una baraja que se usa en cartomancia. Aunque su origen es un poco incierto, lleva el nombre de una famosa cartomante de los siglos XVIII y XIX, Anne-Marie Lenormand. Tiene dos variantes, el Petit y el Grand Lenormand, el pequeño y el grande, siendo la más usada el Petit. Este tiene 36 cartas numeradas, que muestran diferentes imágenes de personas, animales u objetos, y tiene unas reglas propias de interpretación, con las que podemos responder preguntas sobre diferentes temas, tanto predictivos como psicológicos. Por su parte, las constelaciones familiares son una terapia creada por Bert Hellinger, basándose en el trabajo de otros terapeutas y que nos ayudan a sanar heridas, patrones y demás problemas que arrastramos desde otras generaciones, basándose en lo que tenemos dentro de nuestro inconsciente y de lo que no nos damos cuenta generalmente. Las constelaciones familiares se basan en tres leyes o características: pertenencia, jerarquía y dar y recibir. La terapia siempre se puede realizar individualmente o en grupo, dependiendo de las preferencias del constelado en cada caso. Es importante, a la hora de comprender el uso de un oráculo en la constelación familiar, conocer cómo funciona una constelación de manera individual, en solitario. Aunque, como digo, hay diferentes técnicas, la más común utiliza los llamados vincos, que son bloques o muñequitos de madera que representan diferentes conceptos y personas, por lo que podemos estudiar en un entorno controlado cómo es la relación entre ellos. Esto ayuda al terapeuta y al constelado a tener una visión externa de lo que está pasando en el inconsciente de la persona. Ahora, ¿por qué usar un oráculo para la constelación familiar? Una constelación trata de extraer información del inconsciente y lo que hace un oráculo es añadir más información a la que ya tenemos. A la parte de la información que nos aporta el constelado, la carta tiene ya de por sí una información que nos puede ser muy útil. Ya existen precedentes en el ámbito de la cartomancia a la hora de relacionar cartomancia y constelaciones. Entre ellos podemos nombrar a Daniel Rodés y Encarna Sánchez, cuyo libro recomiendo, y otros muchos que ya se están abriendo paso. Llegados a este punto, debemos preguntarnos la ventaja que presenta el Lenormand a la hora de hacer constelaciones familiares y por qué deberíamos usarlo. Para empezar, ya tiene las ventajas básicas que tiene todo oráculo, como he dicho antes. Nos cuenta información extra que el constelado no quiere decir, no sabe o no es consciente de ella. Pero además, tiene las técnicas propias de Lenormand para apoyarnos en ellas y darnos más información. Este oráculo es especialmente bueno a la hora de representar visualmente las tres leyes de las constelaciones, a saber, jerarquía, pertenencia y dar y recibir. Vamos a verlas cada una por separado junto al Lenormand, y para ello vamos a tomar como ejemplo más práctico la tirada más famosa de este oráculo, el Gran Tableau. El Gran Tableau consiste en tirar toda la baraja y ponerla sobre la mesa en 4 filas de 9 o en 4 filas de 8 más 4 cartas debajo a modo de conclusión. Para el objetivo que nos proponemos, yo recomiendo la versión de 4 filas de 9 en lugar de la de 8, porque nos permite tener una visión global de todo, que a fin de cuentas es lo que nos interesa. De la otra manera, parece que la conclusión se encuentra fuera de la tirada. Hay que decir que se puede usar el Gran Tableau con constelaciones de dos maneras, con y sin significadores. Me explico. Podemos acordar los significadores que van a representar las diferentes personas o sentimientos antes de realizar la tirada, o directamente hacer la tirada sin decidirlo, y una vez que el Gran Tableau esté sobre la mesa, pedirle al constelado que identifique cuál de estas cartas representa cada cosa. Ninguna de estas dos variantes es mejor o peor, y dependerá de nosotros o del constelador o cartomante decidir
qué variante será mejor dependiendo del caso. No voy a tratar cada una de las leyes en profundidad, sino que voy a dar unos conceptos generales, ya que si no el vídeo sería muy largo. Y así que empezaremos por la primera, que es la pertenencia. Empecemos por la pertenencia. Esta característica se siente en el grado de integración que tenemos dentro de la familia o dentro de un grupo. Esto es así a grosso modo, tiene mucha más chicha, pero entendámoslo de momento así, como algo general. Esto en un gran tabló se puede ver muy bien a simple vista, ya que podemos medir simplemente la distancia entre el constelado y la persona o cosa que está constelando. Entenderemos que el individuo se siente integrado cuando está al lado o está como mucho a una fila de distancia de los otros elementos con los que se quiere relacionar. El grado de pertenencia será mayor cuanto más cerca estén y será menor cuanto más alejados están entre sí los elementos. El segundo principio básico o orden que vamos a dar es el orden de jerarquía. Exige que todos en una familia o grupo ocupen un lugar jerárquico, un lugar por capas. ¿De acuerdo? Estas capas no se pueden traspasar y vienen dadas por el tiempo de pertenencia al grupo o familia. ¿De acuerdo? Aquellos que fueron primeramente miembros o llevan ya más tiempo siéndolo, tienen que estar por encima de los nuevos miembros o del grupo de la familia. Entonces, los padres vienen antes que los hijos. En el caso de los hermanos, el primogénito va primero, los hermanos menores van después. Si alguien que llega más tarde se eleva por encima de alguien que ya estaba aquí, viola esta jerarquía. Todos los miembros de la familia tienen su lugar y este sitio no es bueno que se cambie, porque empiezas a coger roles, empiezas a coger derechos y deberes de un sitio que no te corresponde. Y eso a la larga puede influirnos muy negativamente en nuestro inconsciente, de una manera que no percibimos, pero ahí está. ¿Qué pasa? Que hoy en día la sociedad tal y como la tenemos, como está diseñada, nos invita a ignorar despiadadamente confiando en nuestra libertad personal, en nuestras creencias, en el poder desarrollarnos como queramos, cuando queramos. Y las consecuencias de eso pueden ser muy graves. Seamos conscientes de todo lo que puede traernos de malo no saber el lugar en el que estamos. Esto como lo podemos ver en el Lenormand. En el caso del gran tabló también es muy sencillo porque podemos ver la altura de las cartas, la altura, tener en cuenta que hay columnas y filas. Entonces, si tú, pongamos el ejemplo, estamos estudiando la relación con tu padre y tú estás en una fila superior a la que está tu padre, nos da a entender que tú te crees superior, o que tu padre, vamos a ver, o que tu padre nunca tuvo una influencia que debería tener sobre tu educación, o que fue un despreocupado. Eso ya lo veremos, pero quiero decir, no está en el puesto que le corresponde y eso tanto le afectaba a él como te afectaba a ti. Todos los sistemas necesitan un constante dar y recibir. Este dar y recibir se regula por necesidades, que todos los miembros del sistema se buscan un justo equilibrio. A ver, ¿qué quiere decir? Que realmente no vivimos solos, realmente buscamos la respuesta del otro, no hacemos realmente, aunque sea desinteresado, realmente no es desinteresado, ¿vale? Necesitamos una retroalimentación para que haya un equilibrio, ¿de acuerdo? A ver, cuando recibimos algo, sentimos un impulso, una necesidad de devolverlo, para compensar, ¿de acuerdo? Hay una ley muy justa en todo esto. Este movimiento de dar y recibir es muy importante en la vitalidad de las relaciones y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Cuando este movimiento es en general grande, positivo, nos sentimos bien, nos sentimos general, realmente nos gusta dar, nos deja con una sensación de ser productivo, de alegría
Y cuanto mayor sea el intercambio, mejor será la relación y mayor será un vínculo. Hay que tener cuidado, que si damos en exceso o recibimos en exceso, en cuestión a lo que a la contrapartida, si damos en exceso y no lo recibimos, o recibimos en exceso y no lo damos, generamos un desequilibrio que pone en peligro la relación, sea del tipo que sea. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, este acto de dar y recibir tiene límites. Ni podemos dar más de lo que otros pueden recibir, ni estén preparados para ello, y tampoco debemos dar más de lo que tenemos para dar. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que respetar los límites de las otras personas y nuestros propios límites. En el caso de las parejas, cuando uno de los miembros siente que recibe más de lo que ella le puede dar a la otra persona, esta persona empieza a pensar que es una carga y empieza a ser una carga también mental para ella. Y eso es muchas veces los problemas que hay de parejas de rupturas vienen por esta parte y no somos conscientes de ella. Esto, ¿cómo lo podemos ver en el Lenormand? En el gran tabló lo vamos a ver muy bien por el código de las miradas. Sobre todo para los que habéis hecho lectura Mariló, ya sabéis, estáis muy habituados a ella. Entonces tenemos que asegurarnos de conseguir un Lenormand en el que sobre todo la carta del hombre y la carta de la mujer se miren, porque si no lo vamos a tener muy complicado. Entonces, este hecho, el de dar y recibir, lo vamos a ver sobre todo en esas miradas. Si no se ven, si se ven, si solo ve uno el otro no, todo eso lo tenemos que ver con estas cartas. Bueno, vamos con un ejemplo práctico. Aquí tenemos una imagen de un gran tabló, como he dicho, con 4 filas de 9 cartas. Y en este caso vamos a considerar que la constelada va a ser la mujer. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es localizar la carta de la mujer, que se encuentra en la tercera columna en la fila de abajo. Y vamos a considerar, por ejemplo, que viene a constelar un problema que tiene con su pareja. En este caso estamos hablando de que su pareja sea un hombre y vamos a usar de significador la carta del hombre. Localizamos la carta del hombre y está en la fila de abajo, igualmente, en la penúltima columna de la derecha. Entonces vamos a analizarlo según los 3 principios que hemos dado y cómo interpretarlos en el gran tabló. El primero es el de pertenencia. Vemos que la distancia entre ellos dos es mucha, realmente están muy alejados. Hay 4 cartas entre ellos dos. Eso nos dice que realmente ellos no tienen una sensación de pertenencia entre ellos a día de hoy. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si bien ellos están en pareja, no tienen un apego. Pueden ser la típica pareja que sigue por costumbre, que es lo que ha hecho toda la vida, que llevan muchos años y han perdido la magia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer punto que nos llama la atención. El segundo punto es el hecho de jerarquía. ¿De acuerdo? Vemos que ellos están en la misma fila. Por ese lado no hay ningún problema. Nos da a entender que tanto ella como él se ven como iguales. No hay alguien que se crea superior al otro. No hay problemas en ese sentido. Pero ya cuando llegamos al tercer punto vemos que ahí está el siguiente problema. Ellos no se están mirando. No tienen los mismos intereses. Cuando alguien hace algo por el otro no recibe lo mismo o viceversa, o alguno de los dos no le nace ayudar al otro. Entonces, existen 2 descompensaciones que son bastante complicadas, ¿de acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo con el mismo tabló, para no cambiar.
Vamos a constelar otra vez a la mujer, pero esta vez vamos a cogerla con una figura paterna. Podríamos usar, si fuera en este caso solo una constelación, fuera a constelar eso la mujer, podemos usar al hombre, pero en este caso pongamos que ha querido ser una constelación de dos cosas a la vez y vamos a coger la siguiente figura masculina, que sería la carta del oso. La carta del oso se encuentra en la primera columna en la fila que está más arriba. De acuerdo. Empezando a analizarla, volvemos a darnos cuenta que el orden de pertenencia, aun estando mejor que en el caso del marido, sigue estando lejano. No es una barbaridad, pero digamos que podríamos interpretar como que la relación entre este padre y esta hija no es muy estrecha. ¿De acuerdo? Entonces, hay problemas, hay alejamiento, problemas más que problemas, alejamiento. ¿De acuerdo? No lo sintió como un padre cercano. Ahora eso sí, vamos con lo siguiente, la segunda jerarquía. La jerarquía es correcta. El padre está por encima de la hija, que es el orden que tiene que ser. Ella sintió que era una figura jerárquica, que ella se comportó como un padre. Podríamos, por ejemplo, interpretar que no estaba mucho, que no fue muy presente la figura, pero que cuando lo estaba sí que ejercía de padre. ¿De acuerdo? Es una interpretación que podríamos dar en este caso. El tercer nivel, el de dar y recibir, nos dice, según lo que dice el tabló, vemos que, por ejemplo, el padre mira a la hija y la hija mira al padre. Y en este caso nos indica que que tanto lo que daba la hija y recibía el padre era correspondido y viceversa. ¿De acuerdo? Había un equilibrio, ese equilibrio era correcto. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener en cuenta eso también. Entonces, ¿qué quiere decir? La relación este padre y esta hija es equilibrada, pero digamos que simplemente están un poquito alejados. Ese sería un poco el análisis en este momento de este tablón. Vamos a hablar ahora de una cuestión a la hora de interpretar las cartas del Lenormand. Bueno, de dos cuestiones. La primera, hay que tener en cuenta la interpretación clásica de las cartas y hay que tener en cuenta lo que es una constelación. ¿Qué quiero decir? Hay que adaptar un poquito algunos significados, si no se quedan un poquito básicos, se queda un poquito que no van al fondo. La parte buena, para los que conocen el Lenormand, es que saben que hay diferentes escuelas en cuanto a lo que es el Lenormand, a lo que es la interpretación. La escuela alemana, la escuela francesa, la escuela brasileña. Entonces, lo bueno es que podemos utilizar todos los significados de todas las escuelas porque dotará de más profundidad a una sola carta. Por poner un ejemplo, el, el tema del látigo, de las varas, el látigo, es una carta que en algunas escuelas nos da a entender el dolor, el conflicto, sobre todo el conflicto, y en otras tiene una connotación sexual con respecto, con respecto a esta carta. Entonces, puede ser que en esta interpretación que estamos dando dentro de la tirada que estamos haciendo para un constelado, pueda tener uno de los dos significados. Entonces tenemos que dejarnos llevar un poco por la deducción y por la intuición de lo que nos está diciendo y saber deducir qué es lo que nos está queriendo decir la carta en este caso. Otra cosa que quería comentaros con respecto a lo que hemos visto hasta ahora son las cartas en sí. Yo recomiendo generalmente buscar un Lenormand que tenga la carta del hombre y de la mujer que se mire para poder comprobar si hay dar y recibir adecuado en esta relación, sea del tipo que sea la relación. Ahora, la pregunta es,
quiero saber, Sergio, si el dar y el recibir falla por parte de los dos o falla por parte de uno de ellos. Hay una parte que da, pero la otra no recibe. Si hay una parte y viceversa, vosotros me entendéis. Que esto falla por parte de una persona, no por parte de las dos. Pudiera ser que... A ver, yo esto lo podría arreglar de dos maneras. Que no son muy normales en el Lenormand, pero que podrían ayudaros. Punto número uno, usar invertidas, barajar la baraja de una manera que salgan invertidas y ver, y no tener en cuenta si son invertidas, sino simplemente, bueno, vosotros si queréis usar las invertidas, hay gente que lo hace, es muy raro en el Lenormand, porque el Lenormand no es lo típico, pero podría funcionar. Pero sobre todo, barajar las invertidas solo para que cambie la orientación de la carta, para que pueda ser que una carta mire y otra no. Eso sería una de las opciones. No es mala opción. Y la otra opción sería conseguirte una baraja, por ejemplo, como el Gilded Reverie de Ciro Marchetti, que tiene 4 cartas, 2 de hombre y 2 de mujer, en este caso para los amantes, pero nos sirve igual porque los 2 hombres y las 2 mujeres cada uno mira para un lado. Podríamos jugar, estos son ideas que podéis aprovechar, podríamos jugar por ver quién elige el constelado, por ver hacia dónde mira, a ver inconscientemente quién elige, si se miran y no se miran de manera, sin haberle dicho nada. Todo esto son ideas que podéis coger y que pueden utilizarse para ayudar a lo que es la interpretación de vuestro gran tableau o de vuestra tirada normal. Tengamos en cuenta una cosa. El Lenormand tiene unas técnicas de lectura propias. ¿De acuerdo? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar una constelación que hagamos con cartas del Lenormand a una persona. Cosas que hay que tener en cuenta. Las cartas del Lenormand se leen por pares. Nunca podemos leer una carta sola. Muchas veces lo hacemos, muchas veces decimos, mira, esto significa esto, esto es felicidad, esto es... Pero generalmente luego tenemos que aplicar el contexto cogiendo 2 cartas juntas. Yo os estoy poniendo ejemplos muy básicos y muy, digamos, un poquito random para que podamos seguir hacia adelante y sea sencillo, pero luego tú tienes que pararte y leer las cartas seguidas, quiero decir, de 2 en 2 por parejas. Luego, aparte de eso, hay otras técnicas también de lectura propias del Lenormand que hay que tener en cuenta. Y sobre todo vamos a tener en cuenta 2, ahora mismo. Hay más, pero ahora 2. Vamos a hablar del famoso 3x3, que digamos que después del tabló es la tirada más famosa del Lenormand, y la lectura en espejo. La lectura en espejo, empezaré por ella, es, digamos, que la tirada de cartas que haya salido sea una tirada simple o una línea que separe, por ejemplo, a 2 figuras en el gran tabló, a 2 cartas en el gran tabló. Aparte de leerla de manera normal, de manera lineal, la vamos a leer en espejo, cogiendo la primera y la última, la segunda y la penúltima, así hasta llegar al medio. ¿De acuerdo? Porque nos va a dar más matices, nos va a dar más características que quedan ocultas y que están en el inconsciente. ¿De acuerdo? Luego, aparte de esto, tenemos el 3x3. El 3x3 es una lectura en cuadrado en la que se ponen 3 cartas en 3 filas, 1, 2 y 3, y se lee con el significador en el medio. Esto nos puede dar mucha información sobre el estado de la persona, porque es lo que tiene en su, digamos, en su inmediatez, en su alrededor. Podemos coger la parte de arriba como la mente, la parte de abajo como las bases, la de alrededor como las circunstancias. Podemos coger la parte anterior como el pasado, presente, futuro cuando hacemos una predictiva, pero bueno, no es el caso en estos momentos. Pero podemos ver las características, las circunstancias, mejor dicho, de esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, si son 2 personas, por ejemplo, de un hombre y una mujer, o de una mujer y un padre, un hombre y un padre, un hombre, etc., podemos ver las circunstancias de esta persona, las circunstancias del padre, las circunstancias y ver... Porque tenemos en cuenta una cosa, entender por qué se comporta de una determinada manera también nos ayuda
también ayuda a que entendamos que igual no era personal, ¿de acuerdo? Y todo esto realmente lo podemos aplicar también en el tablón, eso tenerlo en cuenta, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Bueno, ahora vamos a analizar la tirada del tabló que teníamos de antes con lo que he dicho ahora, con las nuevas técnicas, que ya sea la del 3x3 y la de la tirada directa, ¿de acuerdo? Vista desde espejo. Vale, vamos a coger el mismo caso de antes entre el hombre y la mujer. Este caso en el que la mujer está abajo en la tercera carta y el hombre está abajo en la penúltima carta. Y ahora vamos a coger las cartas que hay entre ellos dos, que son los caminos, los árboles, el sol y el perro, y vamos a interpretarlas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, sin tener antecedentes, podríamos pensar que hace tiempo se tomó una decisión duradera durante mucho tiempo, en la que el hombre prefirió pasárselo bien con los amigos y puede ser que por eso la mujer se haya sentido un poquito abandonada, ¿de acuerdo? Con el perro representando a los amigos. Y esa elección, puede ser que esta elección que se hizo ya durante mucho tiempo, digamos que esté afectando la relación entre la mujer, ¿de acuerdo? Si la leemos en espejo, tenemos que efectivamente esta elección de los amigos lleva ya mucho tiempo, digamos, alegrando al hombre, pero a la mujer como que digamos que se siente desplazada. Eso nos cuadraría con esta falta de pertenencia que hemos detectado antes simplemente por la posición de las cartas, y nos estaría dando la explicación de por qué cuál es la razón de ese desapego, de esa falta de pertenencia, ¿de acuerdo? Recordemos eso, entonces eso, que aparte de leerlas en, digamos, en recto, de leerlas en espejo, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar la segunda técnica. Tenemos la técnica del 3x3, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta una cosa, el 3x3 en este caso serían las cartas que rodea a nuestros personajes, a las cartas que son significadores. La mujer en este caso tendría que tener 3 abajo que no están incluidas en el 3x3, pero muchas veces hay gente que o solo lee lo que está presente, que en este caso serían las 3 de arriba y las 2 de los lados, o empieza a contar desde donde está la mujer y cuenta como si fuera la base del 3x3 y cuenta las 9 cartas que están por arriba. Bueno, por arriba no, es decir, las 2 que tiene a los lados y las 6 que están por encima. ¿De acuerdo? Esto ya cada uno como prefiera. ¿De acuerdo? Yo hoy voy a hacerlo para que no sea excesivamente largo. Voy a contar solo las 3 que están arriba y las 2 que están a los lados, tanto en el caso de la mujer como en el caso del hombre, porque así vamos a saber las circunstancias de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Empezaremos por nuestra constelada, por la mujer. Ella nos está diciendo que ha encontrado en su mente, es una persona solitaria, ¿de acuerdo? Y que ha aprendido a estar sola. Entonces, eso puede ser un factor, ¿de acuerdo? Que ella esté acusando desapego por parte de su pareja y ella sea una persona que está acostumbrada a estar sola, una persona que está acostumbrada a tener una paz mental, a ser solitaria, y luego le extraña que a lo mejor que su pareja no esté apegada, ¿de acuerdo? Entonces es una cosa que podríamos decirle que tiene que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos que tener en cuenta una cosa, que es la carta de la guadaña. ¿De acuerdo? La carta de la guadaña, si nos fijamos, corta hacia donde está ella. Esto nos indica una cosa muy interesante. Nos indica que puede haber habido una operación, un problema de salud, que luego, como hemos visto antes en el árbol también nos habla de la salud. Entonces, puede ser que cierta operación y una elección, porque los caminos nos habla de eso, que tuvo que ver con esa operación, los haya distanciado, ¿de acuerdo?
Eso tenemos que tenerlo muy presente, que eso puede haber sido uno de los motivos. Vamos a ver ahora al hombre. El hombre, en su mente, ¿qué tiene? En su mente tiene, primero de todo, es un hombre que está muy centrado en su trabajo. Es una persona que piensa muy constantemente en su trabajo. Y además está pensando en iniciar un trabajo nuevo. Está pensando que esa carta del niño nos está indicando una persona que, digamos, está muy pendiente de su trabajo, quizá porque ha empezado ahora, quizá porque tiene un proyecto que ha empezado hace poco. Entonces le dedica muchas horas a ese trabajo y igual no puede estar pendiente de la mujer tanto tiempo. Aparte de eso, ese niño nos podría indicar un carácter un poquito inmaduro, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito egoísta a lo mejor al fin y al cabo. Si nos da cuenta, tiene al lado al perro, que es la carta de los amigos. Entonces, nos indica una persona más preocupada por divertirse con los amigos que igual más centrada en su trabajo. Y la carta, nunca mejor dicho, al lado de él, nos podría estar indicando simplemente que pasa demasiado tiempo en redes sociales, chateando con los amigos, estando más pendiente de otras cosas que de su mujer. Y eso también produce un desapego. Tengamos también en cuenta, vamos a analizar también el caso de la mujer con el padre, en el caso que habíamos dicho antes del padre, en este caso visto como el oso, que está en la fila superior, arriba en la esquina izquierda. Si más o menos trazamos la diagonal entre él y la hija, vemos que atraviesa las cartas de la cruz y de la torre. Esto nos indicaría un poco la situación. Digamos que la soledad que ha sufrido la hija ha sido un proceso doloroso, pero ha sido también doloroso para el padre. Vemos que la cruz está en su 3x3. Entonces podríamos decir que esto no ha sido algo hecho aposta por el padre, no ha sido un distanciamiento que el padre haya querido, ¿vale? No sabemos circunstancias, estamos aquí, digamos, imaginándonos un caso imaginario sin tener circunstancias, así que podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de que esto fueran de padres divorciados. Entonces, digamos que no es una obligación, no ha sido por obligación, o puede ser que para mantener a la familia el padre tuviera que irse. Entonces, esa distancia existe, pero no es una distancia buscada, ha sido dolorosa también para él. ¿De acuerdo? Tiene también las cartas cercanas a él de los pájaros y la cigüeña. En la cigüeña nos habla de un cambio y junto con la cruz nos habla de un cambio doloroso. Entonces, podría ser efectivamente, nos podría remarcar la idea de este divorcio y de un cambio en su vida que para él resultó doloroso. Que junto a los pájaros, recordemos, los pájaros pueden ser comunicaciones o pueden indicarnos un estado mental o emocional caótico, nervioso. Digamos que él sufría hubo un cambio hacia un estado muy nervioso que le afectó mucho y eso afectó a su hija. Podría ser eso, o puede ser, por ejemplo, esos pájaros con la cruz nos podría indicar una enfermedad de tipo nervioso, depresión, ansiedad. Y eso también podría haber sido causa de la separación. Obviamente, digo, doy tantas opciones porque estoy inventándome el caso. Este caso no existe. ¿Vale? Quiero decir, todas son opciones que podemos ver. Por ejemplo, ese dolor tiene al lado la llave, es lo que nos recuerda la importancia de esa carta en ese caso. Bueno, ya como colofón a esta interpretación de todo lo dicho, y como modo curioso, ya que he preguntado por el hombre y la mujer, arriba a la derecha tenemos el anillo y el ataúd, con lo que nos está un poco... Creo que es el ataúd, no sé, no lo veo bien. Sí, es el ataúd. Lo que nos indica un poco que la relación está un poco muerta. Así que toda la tirada va en el mismo sentido. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta ponencia. Espero que os haya sido
de mucha utilidad. Como último apunte, recordaros que el tema de las constelaciones es muchísimo más complicado que todo esto. Esto es una pequeña parte de lo que realizo para hacer un diagnóstico. No hemos tocado muchas otras cosas y como el tema de frases sanadoras o cómo solucionar el problema. Todo eso va en un curso que damos tanto mi mujer como yo. Y si queréis hablar con nosotros porque estéis interesados, buscad Las Maravillas de Alicia en YouTube, Alicia Tarot en Instagram y poneros en contactos y os diremos de los cursos disponibles. De acuerdo, muchas gracias y de nuevo agradecer a las organizadoras toda la confianza depositada y gracias por todos vosotros por asistir. Un saludo y hasta pronto.